Hola, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios para pensar nuestra región. Con el conversatorio de hoy, Gobiernos locales e inclusión. Iniciamos esta serie de espacios a través de Que Aysén Decida, donde estaremos desarrollando los días martes, jueves y sábados de abril y mayo, y que serán conducidos por las candidaturas a constituyente que les habla Julio Ñanco y también Yarela Gómez, y donde participarán las candidaturas a concejalías por la comuna de Coyhaique, Carolina Jara, George Cachuquian, María Elena Molina, Pamela Rojas, Marcela Agüero y Sergio Díaz. Además, cada conversatorio tendremos un invitado de acuerdo a las temáticas que vamos a tratar. Están adultos mayores, vivienda de desarrollo urbano, salud, ruralidad, medio ambiente, descontaminación, cambio climático, mujer y género, cultura y educación, agua y territorio, pueblos originarios, participación ciudadana y desarrollo económico, presupuestos y fiscalización. Distintas materias que nosotros consideramos que son importantes que la ciudadanía de Coyhaique y también de la región de Aysén pueda informarse. También me gustaría hacer una reflexión respecto al ámbito político en el cual nos estamos desempeñando. Podemos tener diferentes ideas políticas y el diálogo y la conversación es un ejercicio necesario en el momento que vive actualmente el país. Y con ese día también conversamos con distintos actores respecto a distintas temáticas de la región. Vamos a presentar a los invitados que hoy nos acompañan. Tenemos a Carolina Jara, que es nuestra candidata a concejal. Ella es ingeniero agrícola, emprendedora desde el año 2011 de productos de frutos silvestres, presidenta de APAFAT, secretaria también de productos forestales no madereros y secretaria general de Centro de Padres de la Escuela España. También tenemos a Carlos Gatica. Carlos Gatica es patagón de Chile Chico, papá de una hija, ingeniero civil ambiental, magíster en energía renovable, tiene 30 años y es candidato a alcalde por Coyhaique. Le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. El tema que vamos a tratar hoy día es gobiernos locales e inclusión. Vamos a hacer un texto introductorio para que la gente también pueda entender de qué estamos hablando. La discapacidad es el resultado de la interacción entre la capacidad individual y las condiciones del medio en el que ésta se ha de manifestar. En consecuencia, es responsabilidad de la comunidad y su organización social la promoción de las condiciones más favorables para el pleno desarrollo de las personas, evitando las causas que los dificultan o lo impidan. Es así que en el caso de los gobiernos locales, un reciente estudio realizado por la Asociación Chilena de Municipalidades señala que del total de municipalidades del país, un 67,5% cuenta con alguna instancia institucional en materia de discapacidad. Así también, un 45,37% manifestó tener algún instrumento que le permita guiar en las acciones en torno a la materia de discapacidad, como un plan comunal de discapacidad. A la vez, considerando, es fácil también entender que son diferentes lógicas las que se dan en municipalidades que cuentan con un ámbito urbano y rural. También es importante tener que la óptica de la discapacidad desde el punto de vista del desarrollo de los derechos humanos y comprendiendo que la discapacidad no es intrínseca al sujeto, sino que el componente social y objetivo y subjetivo limita el desarrollo de las personas, muestra la relevancia de los gobiernos locales en la integración comunitaria y adaptación de la infraestructura. Es un desafío importante de las municipalidades en particular y del Estado chileno en general. En este sentido, Senadis señala que solo 72 de los 345 municipios tienen alguna iniciativa para realizar los ajustes o mejoras en infraestructura pública en el marco de la Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, que al 2018 tiene la presentación de antecedentes para seguir desarrollando materias en ese ámbito. Esa es la introducción respecto a la temática en el ámbito de los gobiernos locales, como son las municipalidades. Le damos la más cordial bienvenida a Carolina y Carlos para que puedan también transmitir sus saludos. Vamos a iniciar la serie de preguntas para tratar la temática de este día. Carolina, bienvenida. Hola, hola Julio, hola Carlos, muchas gracias por esta instancia. Para mí es súper importante que conversemos de la discapacidad y la inclusión, así es que contenta nuevamente de estar aquí transmitiendo y llegando a todas las personas que nos puedan ver. Eso. Gracias, Carolina. También le damos la bienvenida a Carlos. Carlos. Julio y Carolina, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a Que Aysén Decida y a todos quienes están en este hermoso proyecto. La verdad es que estoy agradecido de la instancia de poder conversar algo que es sumamente importante, temas como la inclusión, ¿cierto?
son temas que hoy día, en este Chile de hoy, debemos conversar, pero no tan solamente conversar, sino que llegar a cambiar la realidad que hoy día vivimos, y para eso lo tenemos que hacer todos juntos. En la medida en que todos nos involucramos y en la medida en que todos podamos construir en base a nuestra familia y también a las personas que han sido más postergadas en este Chile, esto va a ser de manera más rápida y más eficiente. Efectivamente, tal como señala Carlos y también Carolina, la idea es que, y el objetivo también del conversatorio es poder incidir a través de las ideas y cambios en las distintas administraciones, ideas también que presentan las distintas candidaturas, para que sea considerada esta temática y sea considerada como un tema relevante en los diferentes ámbitos. Entrando en materia y también preguntándoles sobre la situación que están viviendo ustedes como candidatura, me gustaría que pudieran contarnos, Carlos, partimos contigo, cómo nace la candidatura y cómo has desarrollado la candidatura en este periodo de campaña. Sí, bueno, la verdad es que nace desde un punto de vista de, yo creo como también lo compartimos entre todos, por un descontento, obviamente, es un descontento que nace de manera personal. Siento que hay un abandono y en ese abandono en ese abandono de la función municipal, yo creo que le termina haciendo daño a nuestros vecinos, no tan solo a los vecinos y vecinas en general, sino que también a las organizaciones de la sociedad civil que están presentes en nuestra comuna, pero que se ven de alguna u otra manera debilitados. ¿Ya? Hoy día el tejido social está debilitado, la situación social y la condición social de nuestros vecinos ha sido afectada tremendamente, y en ese sentido, en ese descontento de ver que las cosas no estaban funcionando como debieran, nosotros creemos que la mejor manera de poder incidir y cambiar las realidades de nuestros vecinos es siendo parte de las decisiones y también de las transformaciones que necesita nuestra comuna, y en ese sentido postulamos y así nace esta candidatura. Luego, al correr del tiempo, se posiciona obviamente con mucho vínculo social desde las organizaciones, desde las juntas de vecinos, desde las organizaciones sociales, ¿cierto?, culturales o deportivas, y también mucho nexo y mucha conversación con ellos. Parte de lo que tiene que, y personalmente, esto es una opinión personal, del mejor candidato, y ni siquiera del mejor candidato, de las mejores autoridades van a ser las que están en terreno y que ven y que saben de mejor manera qué es lo que está ocurriendo en su comuna, ¿ya? Y para eso hay que conocer vecinos, para eso hay que estar en terreno, hay que ver las realidades y también hay que trabajar en ello. Entonces, es así como hemos desarrollado en este periodo de lapso, ¿cierto? Por suspensión de campaña, hemos podido seguir conversando con vecinos, hemos podido volver a conectarnos con lugares que habíamos, ¿cierto?, visitado, pero que es necesario tener una retroalimentación, y seguimos avanzando y seguimos visitando y construyendo con nuestros vecinos. Así que, por un lado, ha sido una campaña reconfortante, muy llena de ideas, muy llena de opciones, muy llena de liderazgos también, y también, por otro lado, con mucho reencuentro con nuestras bases. Bien. Carolina, ¿qué nos puedes contar respecto a cómo nace tu candidatura también a la concejalía? Y también cómo has podido desarrollar tu campaña desde que partió el proceso. Bueno, mi candidatura nace producto que me llaman el año pasado, ¿cierto?, en noviembre, para proponerme que sea candidata a concejala. No lo tenía pensado, pero en vista también de todo el trabajo que comencé a desarrollar ya hace un par de años, ¿cierto?, vi también la oportunidad de poder trabajar con la comunidad y con mi trabajo poder incidir y llegar a más personas. El trabajo que hemos desarrollado durante este tiempo ha sido súper bonito, mucho aprendizaje. He conocido a muchas personas que uno no piensa en este camino que existen, porque todos tenemos la mirada también muchas veces, como uno está de afuera, como el ciudadano común, ¿cierto? Lo cual también era mi caso, que uno ve que con todo lo que pasa hoy día, que la política no es muy buena. Pero cuando uno comienza a trabajar te das cuenta que sí, porque hay personas que quieren trabajar de verdad, que quieren trabajar por vocación. Y eso durante este tiempo me ha impulsado a continuar trabajando más, ¿cierto?, en continuar con mi candidatura como concejala. Así es que contenta de estar aquí y que también pues, se van dando estas oportunidades y estos espacios
para conversar y para trabajar por lo que estamos acá, porque es por las personas. Así es que eso. Para ambos, ¿es la primera carrera política de representación que se están postulando? Sí, En para mi mí, caso sí. sí, para mí también. Bien. Bien. Y para ti también, Julio, ¿cierto? Sí, Sí, para mí para mí también. también, sí. Claro. Estamos los tres, la primera carrera. Somos debutados. Sí, Claro. sí. Hoy, en el ámbito que también de lo que estamos hablando a nivel nacional y a nivel como comunidad país, estamos en un proceso histórico que tiene que ver con una nueva constitución. Todos estamos claros de que estamos viviendo una crisis política que se vive en los distintos niveles de nuestra vida en comunidad, nuestra vida institucional también. ¿Cómo ven ustedes ese aspecto en términos de que las modificaciones, el cambio que la ciudadanía espera, también debiese darse también desde los gobiernos locales? ¿Ustedes cómo ven aquello, Carolina? Bueno, en el caso de nosotros desde la concejalía, ¿cierto? Desde la persona que va a asumir como alcalde, la incidencia es tremenda en todos los proyectos que tienen que ver con la comuna. Entonces, en estos puntos es cuando hablamos, por ejemplo, del tema que hoy día nos convoca, de la discapacidad, de la inclusión, ¿cierto? Que son temas tan importantes que deberían estar, por ejemplo, en el plan de desarrollo comunal. Y en este caso, como candidata, me tocó revisar ahora el plan de desarrollo comunal y prácticamente discapacidad e inclusión no están incluidas en el plan de desarrollo comunal. Entonces uno dice, claro, en este minuto, o sea, cuando nosotros estamos como candidato a concejal o los candidatos que estamos, ojalá que todos estos temas que hoy día estamos conversando, que son una necesidad, ¿cierto? Una necesidad de la comunidad, de la sociedad, se puedan plasmar en el trabajo que se va a ejecutar desde el municipio. Y Carolina, ¿por qué tú crees que la temática de la inclusión, de la discapacidad, no está considerada dentro de los instrumentos vigentes en la comuna? ¿Y por qué tú crees que es necesario incorporarlo? Bueno, esto mismo, uno revisando, ¿cierto? Como te comentaba, el plan de desarrollo comunal no existe este tema de hablar o sea, de que esté incluida la discapacidad o la inclusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que se comienza a armar, tanto en los objetivos, en los programas que se arman, no se habla de discapacidad o se habla muy poco. En el caso nosotros, con la organización que represento, nos toca ver, por ejemplo, el tema de comenzar a trabajar con proyectos y proyectos donde hablamos con montos mínimos, ¿cierto? Y donde tenemos que estar a la espera de trabajar meses, ¿cierto? Para lograr un proyecto que a veces son montos muy bajos. Entonces, por lo tanto, si esto existiera, ¿cierto? Pensando que podría existir como una política, ¿cierto? Una política de discapacidad, donde esto se plasme en el plan de desarrollo comunal, ya se podría trabajar con la discapacidad y también de esa manera comenzar a trabajar en un diagnóstico de la comuna, que hoy día no existe. No existe un diagnóstico de discapacidad, no sabemos cuánto es el total de personas con discapacidad que existen en la comuna, desde la parte rural también. Entonces, es muy importante que se trabaje en eso, porque hoy día, durante todos estos años, eso no se ha visto plasmado, por lo menos, desde el municipio y desde muchas organizaciones. Entonces podríamos decir que una de tus principales propuestas para el Consejo Municipal sería eso, impulsar de que existan esos instrumentos, que la materia sea tratada en los diferentes instrumentos que tiene la comuna. Sí, ser parte activa para que estos puntos, ¿cierto?, estén en el plan de desarrollo comunal cuando se estén realizando este tipo de actividades o se comienza a trabajar en esto, comenzar a trabajar para que esté presente y se trabaje por la discapacidad y la inclusión, desde la educación, salud, deporte, Muy bien, trabajo. bien. Y Carlos, sobre lo mismo que estamos conversando con Carolina, no sé si tú has hecho un diagnóstico respecto a los instrumentos que existen a nivel comunal donde se considere la materia de la discapacidad y la inclusión, y haciendo ese análisis, ¿cuáles serían tus propuestas?
Sí, bueno, como bien señala Carolina, yo creo que lo que hace falta aquí es un enfoque y incluir estos temas, ¿ya? Con la importancia que debieran dentro de un instrumento de planificación territorial tan importante como un PLADECO, ¿cierto? Que es el que da las directrices del desarrollo de la comuna en los años que se otorga, que generalmente son 4 años. Y lo que pasa aquí, personalmente, y dentro de nuestra campaña, lo que hemos desarrollado, por ejemplo, son 5 pilares, y el cuarto pilar nosotros hablamos de gestión inclusiva. Y cuando hablamos de gestión inclusiva, parte de nuestra propuesta es señalar a todos quienes se han sentido postergados, ¿cierto?, de la acción pública, de la acción municipal y también del desarrollo de nuestra comuna. Y ahí, ¿de quiénes hablamos? De las personas que se han sentido postergados. Hablamos de la mujer, hablamos de la discapacidad, del adulto mayor, hablamos de los inmigrantes, hablamos también, por ejemplo, de la interculturalidad, hablamos de todos quienes hoy día necesitamos sacar adelante estos temas, por sobre todo temas tan importantes como, por ejemplo, la discapacidad. Y la otra vez, dentro de esa propuesta también, de este pilar, perdón, de gestión inclusiva, desarrollamos mucho el sentido de la educación con perspectiva, ¿cierto?, de inclusión, en cuanto al proyecto, por ejemplo, de poder introducir estas temáticas tan importantes en la educación municipal, pero también en poder establecer infraestructura acorde al tema de la inclusión. Por ejemplo, nosotros hablamos de la reposición de la Escuela Diferencial España, de este proyecto que ha sido algo que han llevado peleando estas organizaciones, entre las cuales igual está, por ejemplo, quien representa hoy día Carolina, mucho tiempo de lucha, y debemos seguir y debemos concretar estos sueños y anhelos que tienen parte, ¿cierto?, de estas organizaciones. Y también, por ejemplo, los proyectos con accesibilidad universal. Tú, Julio, que eres arquitecto y que manejas muy bien el tema, un desarrollo urbano inclusivo, un desarrollo urbano que apunte a que nos sintamos todos parte de esta comuna. Sin ir más lejos, hablamos, por ejemplo, de que cada una de la infraestructura pública que esté diseñada para poder apoyar y desarrollar nuestra comuna tiene que tener accesibilidad a cada uno de nuestros habitantes. También hablábamos, por ejemplo, del fortalecimiento del taller laboral, este espacio tan importante que hace que personas, ¿cierto?, puedan desarrollar actividades, que cambiamos la perspectiva y que desde el municipio le demos la tranquilidad de que ese taller laboral siga funcionando y que no tengan que estar peleando todos los años con recursos, sino que podamos desarrollar una estructura planificada y ordenada en cuanto al funcionamiento de aquello. Y por último, igual son otros puntos que hemos desarrollado, pero para acotar, por ejemplo, el tema de la oficina de la discapacidad, ¿ya? ¿Y por qué establecer dentro del organigrama del municipio una oficina de discapacidad? Para poder tener recursos, pero para tener también una capacidad de gestión y una planificación ordenada de las actividades. Porque cuando uno habla de materia de inclusión, claramente tenemos que ser lo más holístico posible, de tratar de llegar a todos, ¿cierto?, los sectores de nuestra comunidad, pero también necesitamos hacerlo de manera permanente, porque si no, se tratan estos temas sociales tan importantes. Si lo hacemos de manera esporádica, son rayas en el agua. Los esfuerzos se atomizan y al final termina siendo que son acciones muy distintas unas de otras, que al final no van a poder disminuir esta brecha, ¿cierto?, y que es tan importante hoy día de poder solucionar. Esas son algunas de las cosas que nosotros hemos visto y que hemos podido desarrollar en nuestro programa claramente, y que también lo hemos hecho junto con las organizaciones, entre ellos también la Unión Comunal de la Discapacidad, con las organizaciones que están ahí. Por ejemplo, igual estuvimos conversando con la agrupación Te Acompañamos, y entre otras, que atacan muy bien el tema de estos problemas que hoy día uno tiene que solucionar de manera inmediata y lo más rápido posible, porque nuestros vecinos y vecinas de Coyhaique, de esta comuna, no pueden seguir esperando. Y sobre eso, entendemos que los municipios son la primera puerta que tiene la ciudadanía para resolver sus necesidades. Dentro de lo que tú has visto, porque un gobierno comunal dura 4 años y hay necesidades que son más urgentes, ¿cuáles serían, desde el punto de vista de la inclusión y en materia de discapacidad, los temas más urgentes que deberían ser abordados en un gobierno comunal? Perdón, en cuanto a los temas urgentes... Claro, porque tenemos como diferentes instancias que ya tenemos más o menos claro que hay un diagnóstico donde
se ve la necesidad de que exista un instrumento de planificación que oriente las acciones del municipio en esta materia, que podría ser incorporarlo en el Pladeco, que exista una política o que exista también una especie de diagnóstico que pueda bajar en un plan con actividades específicas. Sí, sí. No, lo primordial hoy día, bueno, parte de la actualización del Pladeco tiene que estar considerado, ¿cierto? Relevar la importancia de una arista tan importante o de un pilar tan importante como la inclusión, considerarlo dentro del Pladeco, porque también la justificación en el desarrollo de cada uno de los proyectos que el municipio tenga de aquí en adelante, obviamente necesitamos un objeto de respaldo para poder justificar y describir cada proyecto que quiera desarrollar el municipio y que tenga que tener, ¿cierto?, una parte, cada uno de los edificios o de la infraestructura que se desarrolle tiene que ser inclusiva, necesitamos respaldarlo en algún lado. ¿Respaldarlo a qué me refiero? Para eso es necesario, por ejemplo, tener, y como bien señalaba Carolina, ¿cierto?, la importancia de tener una caracterización en cuanto a la inclusión, en cuanto a la discapacidad de nuestra comuna, que hoy día no está muy débil el tema de la información que hoy día tenemos de nuestros habitantes. Por un lado eso, pero también por otro lado, por ejemplo, estábamos hablando de una política de inclusión que no solamente tenga que ver de lo que ocurre afuera del municipio, sino que también de lo que ocurre adentro. Necesitamos tener personal capacitado, por ejemplo, para poder atender a personas con situación de discapacidad, para poder atender personal que tenga capacitación en cuanto al lenguaje de señas, en cuanto al braille. Tenemos que una política de recursos humanos que le dé garantía tanto a los vecinos quienes necesiten atenderse en el municipio de que van a sentirse incluidos, ¿cierto? De que van a poder ir y no va a ser un problema tener que ir al municipio para exponer sus problemas, o sea, sus temas y claramente que se sientan acogidos por esta institución que de hecho es la institución del Estado más cercana a la ciudadanía y la que tiene que tener un sentido de mirada de la realidad comunal lo más amplio posible. Por un lado, modificaciones, ¿cierto?, al Pladeco en su actualización. Por otro lado, una política de recursos humanos, sí, que incluya la lista de inclusión. Y por otro lado, una política de inclusión comunal que desarrolle los grandes temas que hoy día necesitamos poder sacar adelante. Por ejemplo, solamente inclusión, temas de discapacidad, sino que hablamos, por ejemplo, de la Oficina de la Mujer. Hablamos en temas de inclusión de la diversidad sexual. También hablamos, por ejemplo, de la Oficina de la Inclusión con los temas que tienen que ver con el adulto mayor. La inclusión es poder introducir, ¿cierto?, a nuestros sectores que se han sentido tan postergados en el último en tiempo atrás y que hoy día necesitamos relevar su importancia, necesitamos que se sientan parte de esta comuna y que construyamos juntos de aquí para adelante. Bien. Sobre lo mismo, Carolina, estamos hablando de que hay un periodo que dura la administración que son 4 años. ¿Cuáles serían, según, desde tu perspectiva, las necesidades más urgentes que se tienen que resolver en materia de discapacidad? Mira, lo primero para comenzar a trabajar se debe realizar lo que yo veo, o sea, lo que nos ha pasado mucho como organizaciones sociales durante todos estos años, el no tener un diagnóstico, y ese diagnóstico va referido a la cantidad de personas con discapacidad que existen. Entonces creo que hay que comenzar con eso, y eso va a ir unido de la mano de hacer una política de discapacidad, ¿cierto?, que tiene que nacer desde el municipio. Acá tenemos, por ejemplo, la Universidad de Aysén, donde se puede vincular, ¿cierto?, un trabajo de la mano, unido, entre el municipio y la Universidad de Aysén para comenzar a trabajar en esta política de discapacidad. Es fundamental, creo que eso sería uno de los puntos principales que trabajaría al inicio, porque con eso ya se puede comenzar a trabajar y desarrollar todos los objetivos estratégicos, ¿cierto?, que se va a trabajar durante el resto durante los 4 años. Eso veo que es lo primordial para trabajar, y en esos puntos están lo que hemos hablado muchas veces, el tema de la inclusión laboral, ¿cierto? Talleres laborales, trabajar también en educación,
Está el proyecto de la Escuela España, ¿cierto? Donde ese proyecto se tiene que sacar adelante porque ese proyecto lo ha liderado también el municipio, porque es a través del DEM, ¿cierto? Por la gestión del municipio. Y además trabajar directamente con las organizaciones sociales, ya que trabajando con ellos uno sabe cuáles son las necesidades que tiene cada grupo, o en este caso las organizaciones. Eso es lo que veo que habría que desarrollar durante este tiempo y eso nos entregaría los objetivos para poder comenzar a trabajar, incidir en todo lo que se realice desde el municipio para que esté incluida la discapacidad y el trabajo con las personas. Carolina, y ese ejercicio de generar las propuestas de trabajo, aparte de la representación que existe en el Consejo Municipal, ¿cómo ves tú que podrías tú implementar una participación ciudadana activa, incidente? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Lo has visto? Mira, esto mismo que estábamos conversando cuando hablamos de realizar un diagnóstico, ¿cierto? Para ver qué es lo que ocurre en la comuna, acá tiene que estar la participación ciudadana. Y la participación ciudadana a través, por ejemplo, de las mismas organizaciones sociales, ¿cierto? De los cuidadores de las personas con discapacidad. Entonces, una manera, ahí está incluida la participación ciudadana en lo que se refiere en este caso al diagnóstico, y que en base a ese diagnóstico después se va a poder trabajar durante el resto de tiempo que quede con alcalde y concejal. Perfecto. Mira, antes de pasar a la siguiente pregunta, igual me gustaría que tú nos puedas ayudar a sensibilizar con la gente en materias específicas de ayudas. Por ejemplo, la otra vez conversábamos que se desarrollaban ayudas técnicas. ¿En qué consisten esas ayudas técnicas? Si esas ayudas técnicas son prioritarias también para tu propuesta de trabajo. Y la otra es la forma como de apoyo también a la familia. En lo concreto, ¿cuál es lo que se hace ahora y lo que tú también fortalecerías? Bueno, en lo que existe actualmente hay una oficina de discapacidad, ¿cierto? En la municipalidad, una oficina de discapacidad que ya está. Entonces, por lo tanto, esa oficina se tiene que potenciar e impulsar, ¿cierto? Para trabajar, porque ya está establecida. Entonces, ahora lo que se debe hacer es comenzar a trabajar con esa oficina de manera real y concreta. Y eso para apoyar a las organizaciones, especialmente desde la Unión Comunal, porque la Unión Comunal agrupa ya a 18 organizaciones con discapacidad. Entonces ya tenemos este grupo que está armado y es representativo de un buen sector de personas en situación de discapacidad. Pero también hay que comenzar a potenciar el sector rural, que está súper abandonado. Entonces, hay que comenzar a trabajar con eso y ver cómo se puede hacer también desde la oficina de discapacidad, impulsando o gestionando, ¿cierto? Que el municipio esté presente en la zona rural para trabajar con las personas en situación de discapacidad. Perfecto. Bueno, llevamos ya media hora de conversación y tenemos una pregunta del público que me gustaría hacerla a Carlos. La hace y quizás no tiene que ver con el ámbito más general, el ámbito de la elección que estamos viviendo. Carlos dice, Elías Muñoz. Me gustaría preguntarle al candidato Gatica cuál es su independencia del aporte que está recibiendo de empresarios, particularmente de Héctor Canales, quien es conocido por sus actividades antisindicales, en las palabras de Elías, en su momento en el Multimás. También preguntarle cómo ejecutará la administración, alejada de la corrupción, en caso que se demuestre. Si lo hará con el mismo equipo actual encabezado entiendo, por el Partido Socialista en la administración municipal. ¿Y quiénes lo están apoyando en su candidatura? Esa es la pregunta general, Carlos. Sí, bueno, agradecer la pregunta a Elías. La verdad es que, bueno, primero el señor Héctor Canales no me apoya en la calidad de empresario, me apoya en la calidad de una persona que me conoce, ¿ya? Es un tema familiar, él conoce a mi familia, conoce a mis abuelos.
y fue en ese sentido el que lo hizo como un apoyo, como algo, como a una persona que él conoce de años, y no tiene que ver con una relación de empresario político, tiene que ver con una relación de que como yo soy de esta región y él me conoce, él lo hace con el cariño que me tiene de la cercanía de la familia. Y por otro lado, también comentarle a Elías que yo siempre he hablado de algo que tiene que ver no con la forma de cómo actúan los partidos políticos, sino que como la forma de que se actúa hoy día en la administración pública, que termina siendo que los municipios de los últimos años ya son verdaderos nichos o casas de los partidos políticos. Y yo siempre he dicho, y aquí lo puedo volver a repetir sin ni un tapujo, y lo van a ver cuando nosotros estemos en la administración municipal, porque así va a ser, que nosotros hemos hablado de la despolitización de la acción pública. ¿Qué quiere decir la despolitización de la acción pública? Quiere decir que para mí la prioridad de que una persona que esté en mi equipo no es el partido político, no es la ideología política, sino que son otras características que son fundamentales, como por ejemplo la disposición que tenga cada uno de las personas que me acompañen a poder desarrollar ya la acción pública de manera constante y que tengan la camiseta puesta de que si yo tenga la disposición a poder estar en momentos que va a ser complejo, que tengan también la disposición de atender a los vecinos con la mejor característica, o sea, con lo mejor entusiasmo, que se esfuercen en poder darle una respuesta definitiva a los problemas de nuestros vecinos y que no sean siempre los que le digan, ¿sabe qué? Lo vamos a ver, vengan 2 semanas más. No, que tengamos la valentía y también la fortaleza y el desafío, ¿cierto?, de poder brindarle soluciones concretas a nuestros vecinos, de buscar, de gestionar, y esas son las cosas que uno espera de un funcionario, y lo van a ver, y lo digo sinceramente porque lo hemos conversado muchas veces con muchas personas, que ese municipio, lo que nosotros queremos trabajar, y se van a dar cuenta que pueden haber gente ni siquiera del PS, puede haber gente de cualquier lugar de la DC o inclusive independiente, gente de Revolución Democrática, de Convergencia Social. Se les va a invitar a participar de un proyecto de construcción colectiva que va más allá de la posición ideológica, porque atrincherarnos lo único que hace, Julio, y aquí yo le mando un mensaje también a todos los sectores políticos, que atrincherarnos en las ideologías políticas lo único que hace en no construir soluciones para nuestra gente. Cuando son problemas tan complejos como la inclusión, como la contaminación, nosotros tenemos que tener una mirada más holística de la situación y darnos cuenta de que al final del día lo que más importa es ponernos de acuerdo para brindar soluciones concretas a nuestros vecinos. Comparto totalmente cuando uno señala que nuestra manera de pensar, personalmente yo tengo mi ideología, nunca la he ocultado, pero siento que lo importante no es que yo converse o que construya con mis pares, porque es muy fácil construir con alguien que piensa muy igual a mí, sino que lo bonito y lo importante de la política es ponernos de acuerdo pensando distinto, y ponernos de acuerdo porque el objetivo que está delante de nosotros son nuestros vecinos, son nuestras vecinas, son gente que nos necesita ahora ya, y que dejemos de sacar esta ventaja política antigua, añeja, de diferenciarnos por cómo pensamos, sino que por las soluciones y por cómo vamos a enfrentar los problemas de aquí en adelante. Y sobre lo que preguntaba Elías, hacía una pregunta al final concreta que decía, ¿quiénes estaban detrás de tu campaña? ¿Quiénes acompañan a tu campaña? Entiendo que tú representas también a una coalición de partidos políticos. Y también en lo específico, tú podrías decir que, porque claramente hay un cuadro de mando en el municipio que tiene que ser de tu confianza. En ese sentido, ¿tú podrías como garantizarle, o qué dirías con respecto a ciertas prácticas, que es lo que un poco a la ciudadanía la tiene un poco cansada, que ciertas, se repitan ciertos rostros, como dicen ya, nuevamente aparecen ciertas figuras de los partidos? Entonces, ¿qué es lo que podrías decir en torno a eso? Yo te lo puedo asegurar que al menos nosotros no estamos pensando en los mismos de siempre. Incluso no estoy pensando en mi partido, porque mi partido sabe, y lo he señalado de manera categórica, de que yo personalmente no estoy por la posición de poner solamente gente de los partidos políticos. A mí me apoya, y aquí toda la gente lo sabe, mucha gente independiente, mucha gente de otros partidos políticos, no tan solo de izquierda, sino que también gente de derecha, gente que tiene un pensamiento independiente, gente que no cree en la política, pero que está desencantada, y que hoy día ven en nosotros el reflejo de un desarrollo distinto de cómo vemos las cosas, sin olvidar la importancia de los partidos políticos, porque también no podemos ser populistas y decir que los partidos políticos son malos.
No, yo creo que la clase política, los que han estado liderando los partidos políticos lo han hecho de mala manera, por supuesto, sí, por eso la gente está descontenta y eso es algo que tenemos que aprender. Bueno, y hay que cambiar la manera, eso es lo que hay que hacer. Y lo que hay que ver también es que ver el tema de la paridad. O sea, hoy en día la paridad es importante también desarrollarla, hablando, por ejemplo, de temas tan importantes como la participación de las mujeres políticas. Lo que tenemos que hacer también es que cuando a mí me dicen, y ahí veía una pregunta media tendenciosa de Elías, pero hablaba del equipo actual del PS en la administración municipal, yo lo he señalado que yo no voy a estar con ese equipo, es imposible. Muchas veces se dijo, y en esa política añeja, media mañosa, ¿cierto? Decir que Gatica va a ser la continuidad de Guala, la verdad es que no es así. Y yo, y te lo diría, Julio, aquí personalmente prefiero no seguir ahondando en el tema, porque al final la gente ha esperado tanto tiempo, Julio, y tanta gente, y Carolina también lo sabe, han esperado tanto tiempo por una buena gestión, que enfocarnos en estas pequeñeces, yo encuentro que hoy día lo que más importa es qué soluciones le podamos brindar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que nos necesitan ya, nos necesitan urgente, y que nos preocupemos realmente de lo importante. Lo importante no es andar buscando pifia en el adversario, ni andarle tirando cosas, no, lo importante hoy día es que nos sentemos con conciencia, pero también con mucha idea y asentada la realidad, las soluciones para nuestros vecinos. Dejémonos de buscar porque si no vamos a estar mucho tiempo en cosas que a la gente no les va a solucionar y que al final vamos a terminar ahondando y metiéndonos en un pantano que la gente va a decir son más de lo mismo, ¿no? Yo creo que va a salir de ese concepto más de lo mismo, no es saliéndose de los partidos políticos, sino de la manera en cómo desarrollamos la política. Bien. Te agradecemos tu disposición, Carlos, para responder las consultas. Pasamos a propósito de lo que tú conversabas, de cambiar las prácticas en torno a la gestión municipal. Tú, dentro de las propuestas que tienes en campañas, ¿cuáles serían las que podrías destacar en este espacio de conversación? Bueno, lo conversamos hace un rato atrás, quizás me adelanté con la respuesta de adelante, pero parte de ello, por ejemplo, la propuesta es el tema, lo señalaba Carolina, la importancia por la lucha que han dado las organizaciones, por ejemplo, que han estado detrás del cumplir ese sueño de la escuela diferencial, ¿cierto?, de España, de cumplir ese sueño que tiene el taller laboral de ser un taller que no tengan que estar apurados todos los años viendo de dónde consiguen financiamiento para poder desarrollar, ¿cierto?, las actividades para los integrantes del taller laboral. Que también tengamos una política educacional que considere el factor tan importante como la inclusión en el desarrollo. Para nosotros la capacitación es un pilar fundamental, no solamente en el tema de educación, sino que también en el tema municipal de administración. ¿Y por qué? Porque los funcionarios tienen que desarrollar ¿cierto?, sus funciones y entender que tenemos que cubrir la necesidad de toda nuestra comuna, ¿ya? Y que para ello necesitamos que ellos se capaciten y porque necesitamos que ellos tengan enfoque y perspectiva con la inclusión, porque es importante, porque es fundamental para poder representar de mejor manera a nuestra comuna, para poder trabajar con ellos. Y en el tema educacional es importante que los profesores se capaciten en distintos términos por temas de inclusión, que tengan interiorizado lo que significa trabajar con personas, ¿cierto?, de distintas condiciones o capacidades, y que también podamos realizar proyectos tan importantes como dentro de los instrumentos de planificación territorial, insertar estas variables tan importantes, ¿ya? Que esté considerado, por ejemplo, el tema de la inclusión dentro del Plaveco, que en el plan de desarrollo, en el plano regulador, que tengan perspectiva de desarrollo, y tú que lo sabes muy bien, Julio, cuando hablamos de desarrollo igualitario, equitativo, desarrollo urbano, estamos hablando, que tengan perspectiva y enfoque, que podamos desarrollar con participación ciudadana efectiva cada uno de los instrumentos que dicen y nos sentimos apoyados por ellos para hacia dónde va nuestra comuna. Los instrumentos de planificación territorial lo que nos dicen es cómo creemos que va a crecer y de qué manera lo va a hacer nuestra comuna. Bueno, las variables tan importantes como inclusión, como género, como cualquiera otra, tienen que estar inmersas en esto. ¿Para qué? Para poder crecer de la manera más equitativa posible en nuestra comuna. Bien, Carlos. Hay una pregunta también del público. ¿Cuáles son tus propuestas en materias de integración escolar? Que también tiene que ver con lo que estamos conversando.
A propósito de eso, igual le quiero mandar un saludo a Carla Villarsun. La otra vez estuvimos con la agrupación Te Acompañamos. Estamos preparando también una propuesta porque parte de lo que nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, en temas de integración escolar, es que estamos viendo el diseño o la estructura de una propuesta que sea un centro que es como el que hizo Chiloé, que de hecho las mismas chiquillas de Te Acompañamos nos etiquetaron y dijeron esto es una propuesta válida, nosotros la hemos estudiado y lo que queremos es eso, que tenía un bonito nombre, pero era como Chilotea, algo así, era como el centro, que era muy bonito porque era como la mezcla de las palabras, era muy... Pero nosotros vimos esa propuesta, pedimos el informe al municipio, ¿cierto? Y lo que estamos esperando ahora es que nos llegue la información para ver si esto se puede asentar a la realidad en cuanto, por ejemplo, que tiene que ver con los niños en el TEA, con cierto, la condición de TEA. Pero por otro lado también tenemos la propuesta que ella la que me pregunta, es programas de integración escolar, por supuesto, y por eso que hemos fortalecido el tema de la capacitación. Nosotros queremos establecer 3 convenios, 2 con universidades estatales, ahí dice Chilotea, ahí está, perdón, era algo así parecido, estaba viendo los comentarios. Y como les decía, convenios con 2 universidades estatales y una privada. La indicación de la privada es simplemente porque las privadas, generalmente cuando hacen pack de capacitación, son más orientadas a las necesidades que pudiésemos desarrollar en un municipio, porque ellos son más estandarizados. En cambio, las estatales son más de hablar holísticamente de una realidad país, ¿ya? Y por eso es que es tan difícil acomodar capacitaciones más específicas. Y ahí sí, nosotros hablamos de la capacitación a nuestros profesores, a nuestros profesionales y que tengan la herramienta y las condiciones para poder trabajar con personas en condiciones, por ejemplo, TEA o cualquier otro tipo, también, por ejemplo, que el TEA es una condición, ¿ya? El cambio, las discapacidades también se diferencian unas de otras. Entonces, pero que tengamos la herramienta y que nuestros profesionales y nuestros profesores y cada una de las personas que trabajan en el ámbito de la administración municipal tenga las herramientas para poder desarrollar y soluciones con personas en situación de discapacidad y también con cualquier situación con temas, por ejemplo, de violencia, de violencia de género, con temas de diversidad sexual, que podamos tener herramientas. Hoy día lo que le faltan a los funcionarios del municipio son herramientas para poder desarrollar soluciones en otras comunas que tengan, por ejemplo, pilares tan fundamentales como la inclusión. Bien. Esa fue la respuesta para la pregunta de Carla. Carolina, sobre la misma materia, ¿cuáles serían tus principales propuestas como candidata a concejal? Ya lo hablamos que hay un énfasis tuyo respecto a la representación que tienes, pero ¿cuáles serían otras ideas que te gustaría impulsar dentro del municipio? Bueno, tengo que mencionarlo nuevamente, pero para mí la número 1, ¿cierto?, es trabajar por la discapacidad y la inclusión desde como candidata, o sea, o como concejala, si es que saliera electa. Y en lo segundo, ¿cierto?, está trabajar también por el desarrollo productivo de la comuna. Y esto a través de impulsar, ¿cierto?, y potenciar el emprendimiento local. También apoyar que se desarrollen lugares, ¿cierto?, para que exista un comercio también un comercio local. Porque, bueno, en este caso también como emprendedora me tocó vivirlo durante mucho tiempo, donde nosotros los únicos puntos de venta es cuando, en el caso de los emprendedores que no tienen un local establecido, es cuando se desarrollan estas ferias. Entonces falta impulsar ya sean los lugares, ¿cierto?, donde se pueda establecer el emprendedores y también potenciar puntos de venta. Esos serían como los 2 focos más importantes en cuanto al trabajo con la discapacidad, el desarrollo productivo, el impulsar esta política de discapacidad, ¿cierto?, para el municipio, y el trabajo con las organizaciones sociales. Eso creo que también es primordial, y acá no solamente hablamos de la discapacidad, sino que hablamos de todas las organizaciones, de las juntas de vecinos, de deporte,
de los centros generales de padres también. O sea, trabajar con las organizaciones sociales para saber cuáles son las necesidades reales con las que debe trabajar el municipio. Y la fiscalización número 1, que me encanta esa parte, así que... Desde ese punto de vista, yo veo que tú también te has especializado, has estudiado respecto a la materia. ¿Y cuál sería tu diagnóstico o propuesta de cambio respecto al ejercicio de concejalía? ¿Cuál sería como tu propuesta innovadora en ese sentido? El tema de transmitir directamente la opinión de la ciudadanía, ser un puente. ¿Cómo ves tú ese aspecto de funcionamiento del concejal? ¿O cuál sería como tu aspecto a destacar para hacerlo diferente? Yo lo que veo es que hay que ser parte activa del municipio. O sea, si tú vas a ser concejal o el cargo que tengas, bueno, en este caso hablando de lo que estoy yo ahora como candidata, ser parte activa de todo lo que involucre al municipio, porque todo lo que involucre al municipio va a incidir directamente en la comunidad. Y la comunidad es nuestra gente, ¿cierto? Son nuestros vecinos. Entonces, hay que ser parte activa de todo lo que ocurra en el municipio. Y desde ya, cuando hablamos del plan de desarrollo comunal, desde ahí comienza toda la bajada, ¿cierto? Estar atento a lo que dice en cada punto y que esas cosas que se van hablando se cumplan. Y se cumplan de manera transparente, porque esa es la parte que a mí también me gusta mucho y me interesaría principalmente estar en el municipio para que eso sea transparente para la comunidad. Perfecto. Ya ha pasado gran parte de la conversación. Para mí ha sido muy interesante escuchar sus posturas, por supuesto, y yo creo que también para la gente que está viendo esto es importante, también es uno de los objetivos de estos conversatorios que la ciudadanía pueda votar informada por la opción que decida y que también las distintas posturas puedan quedar expresadas en este escenario electoral. La pregunta que viene a continuación tiene que ver con las materias legales que tienen los cargos que ustedes están postulando. Carlos, particularmente, ¿cómo tú verías una gestión distinta respecto al ejercicio municipal? ¿Cuáles serían como las partes de innovación, aprovechando las herramientas legales que propondrías distinto en el ejercicio municipal? Bueno, yo creo que ahí hay un tema que tú señalas que es súper importante verlo, es las responsabilidades legales de acuerdo a lo que señala la ley, ¿cierto? La ley orgánica constitucional de municipalidades. Pero yo creo que dentro de nosotros, y aquí estoy seguro que represento su sentir, muchos de nosotros quienes queremos tener un cargo, ¿cierto?, para poder desarrollar política, para un cargo de elección popular, ¿cierto?, ser autoridades y también líderes en una comuna, no tienen que solamente regirse a lo que significa las responsabilidades legales, sino que nosotros tenemos algo que es mayor y que, de hecho, que lo que compartimos hoy día, que es el serse un servidor público, y el servidor público tiene otras responsabilidades que son morales o son éticas. Por ejemplo, solamente, y por favor déjame ahondar un poco en esto porque yo encuentro que es necesario. Yo el otro día lo hablaba, por ejemplo, con un comité. O sea, si yo soy alcalde de mi comuna y yo veo, a propósito de temas de discapacidad o cualquier otra situación en desarrollo urbano, que como alcalde me están construyendo viviendas sociales en pleno siglo XXI en un país que dice ser en vía de desarrollo, por ejemplo, las viviendas que se construyeron acá en los canales que está a finales de Simpson, ¿cierto?, a mano derecha, y me las construyen en esa condición. Ahí viven personas en situación de discapacidad y tenían verdaderas grietas en la calle, porque no me la construyeron con pavimento. Si a mí me construyen viviendas sociales en mi comuna, en esas condiciones, yo, discúlpeme la palabra, yo dejo la cagada. ¿Por qué? Porque no puede seguir pasando en mi comuna esas cosas. Ese tipo de injusticia el alcalde quizás no tiene responsabilidad, lo mismo hablaba como la contaminación. O sea, si yo veo que desde el 2012 no hay soluciones concretas en ámbito de descontaminación, no puedo tener ninguna atribución legal con respecto al PDA de 2,5. Pero si yo me tengo que ir a encadenar a la moneda para que me den soluciones concretas en cuanto a la descontaminación, créanme que lo voy a hacer, porque pasa por sobre la responsabilidad legal, pero viene una responsabilidad que es nuestra, que yo aquí, por eso les digo, yo lo comparto, creo que comparto ese pensar con ustedes, que tiene que ver mucho hacia dónde es lo que queremos y qué capacidad de líderes vamos a hacer. Un líder que solamente se va a pegar a las leyes y a hacer solamente, ¿cómo se dice?,
probo o ser íntegro, porque la probidad llega hasta donde llega la ley, pero la integridad uno llega hasta donde llegan tus ideales y lo que tú crees justo para una comunidad. Porque por lo demás, aquí han pasado un montón de cosas que se hacen bajo la regla de la ley y que no son justas. Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Es que para mí, personalmente, Julio, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es lo que sentimos, y en ese sentir pasa por sobre las responsabilidades legales y tiene que ver mucho con nuestras responsabilidades como personas, nuestras responsabilidades éticas y morales que pueda tener cada uno. Quizás son distintas a uno, pero les aseguro que son mucho más que las responsabilidades legales. Y ahí es donde nos tenemos que unir, y ahí es donde nos tenemos que ver de manera unirnos para poder solucionar los problemas que tiene nuestro pueblo. Sí, y sobre lo que planteas, y hay una pregunta de la Lamien Yorca que habla en términos como de estructura municipal. No sé si tú tienes visto hacer alguna adecuación como propuesta, y Sí, también agregarle como a esa pregunta respecto al ejercicio de rendición de cuentas, porque hay distintas maneras como de rendir cuentas a la ciudadanía a través del propio consejo. ¿aló? ¿Aló? ¿Julio se cayó? Sí, al parecer. Sí, creo que... Pero estábamos en la pregunta, para que Sí, continuemos, a ver. seguramente, bueno, y aprovechar de responderle a Yorka, usted, estaría, sí, yo quiero cambiar el organigrama porque también quiero establecer que dentro del organigrama, oficinas tan importantes como por ejemplo la de adulto mayor, ya como por ejemplo la de la mujer y también la de la discapacidad, no sean programas, porque hoy día son meros programas de la administración municipal, y la diferencia entre tenerlos como programa y tenerlos como una oficina, ¿cierto?, dentro del organigrama, lo que me faculta a mí como alcalde y también como consejo es poder destinar mayores cantidades de recursos, y esos recursos sirven para gestionar políticas públicas asentadas a la comuna. Y en ese sentido, lo que nosotros queremos es una modificación del organigrama, y lo queremos conversar, obviamente, no tan solo dentro del municipio, sino que también con la comunidad. Pero sí establecer condiciones mínimas, por ejemplo, la oficina de la mujer, por ejemplo, la oficina del adulto mayor, por ejemplo, la oficina de la discapacidad, que establezcan como programa, o sea, no como programa, sino que cambien de programa a ser oficina dentro del organigrama, y que eso también nos faculte a nosotros para poder tener, ¿cierto?, una programación dentro de la oficina, acciones concretas, y que nos pueda también desarrollar más recursos para poder solucionar los problemas que tienen que ver con esa oficina, como por ejemplo. Y también con responderle al tema del COSOC. Yo creo que el COSOC hoy día, el gran tema que no pasa por el tema municipal nuestro, sino que por quizás lo que se va a desarrollar en la Constitución, como por ejemplo lo que señalaba Julio, que va a ser muy importante, que la participación ciudadana efectiva, o que los COSOC hoy día no son vinculantes. Bueno, yo creo que hacia allá tenemos que avanzar, que el COSOC, la única atribución que no deja de ser menor hoy día, es que un COSOC no te puede aprobar o no aprobar una cuenta pública, y por tanto el desarrollo del presupuesto del otro año se puede anular si es que el COSOC no te la desarrolla. Pero también pudiese ser importante que una instancia donde ahí se junta esta mentalidad entre la organización de la sociedad civil, donde se junta el Estado, y también donde se junta el Estado representado por la ciudadanía, ¿cierto? La sociedad civil, y también la ciudadanía, podamos verlo, podamos en esta instancia tomar decisiones. Por eso que ahí hay que cambiarlo, pero eso ya no es materia de un municipio como un solo municipio, sino que va a ser materia, no sé si cambio constitucional tan profundo, pero sí al menos de poder atribuir la participación ciudadana efectiva, ¿cierto?, en estas cosas, porque los COSOC no sean solamente consultivos, sino que también sean vinculantes para poder tomar decisiones hacia dónde crece nuestra comuna y cómo crece en esa instancia. Bien, me había caído un rato, parece que desaparecí de la transmisión. Por un minuto. Ya estamos. Carolina, sobre lo mismo también. Ya. Tú conoces Sí, las atribuciones legales, ¿cuáles serían tus aportes al Consejo, al funcionamiento del Consejo? Y si también tienes claro. alguna idea. Sí. Bueno, sobre las atribuciones legales, lo primero es la fiscalización, ¿cierto? La fiscalización de todos los proyectos, todo lo que tenga que ver la municipalidad, es lo primero. Lo primero que incidiría en este caso como concejala. El cumplimiento y seguimiento de los proyectos que se realicen desde el municipio. Sería parte activa de todos los proyectos que tengan que se impulsen desde la municipalidad, hacer que eso se cumpla, y el seguimiento también de esto, porque hoy día eso no se ve mucho, y por eso comienzan a ocurrir todo este tipo de problemas, porque se arman proyectos, ¿cierto? Se invierten los fondos,
pero después nadie hace el seguimiento hasta que después a lo mejor pasan 1 año, 2 o 3 años y comienzan las mismas organizaciones o la misma comunidad a reclamar y ahí dicen, uy, ¿verdad que esto no se hizo o se hizo mal? Entonces ahí ser parte activa de que efectivamente eso se cumpla. De esa forma. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de este conversatorio. No sé, Carolina, ¿tú quieres agregar algo, enviar un mensaje a la comunidad respecto al proceso que estamos viviendo? También yo creo que es importante volver a reiterar el tema del cuidado en pandemia, las dificultades que estamos enfrentando también como comunidad. Sí, yo quiero entregar un mensaje. Y mi mensaje es que hay que creer en la política, ¿cierto? Nosotros estamos... no soy una persona política, ¿cierto? O no era, ahora estoy metida en la política, pero también me doy cuenta que si uno no habla de política, no trabaja en política, pasa lo que está pasando hoy. Personas que no tienen la vocación, ¿cierto? Hacen el trabajo mal hecho o lo que han hecho, o sea, en este caso lo que nos ha pasado a nivel comunal nomás. Entonces, un mensaje a la comunidad que hay que creer en la política, hay que creer que hay personas que quieren hacer las cosas bien, que queremos un cambio, que queremos trabajar por las personas, que estamos trabajando con vocación y desde el corazón, ¿cierto? Así es que eso, sea quien sea que salga, que sean personas que realmente quieran trabajar de vocación por la comunidad. Ese sería el mensaje. Y hay que continuar, hay que creer en las personas, hay que continuar, y estas personas van a hacer el cambio. Seamos positivos, esto va a ocurrir. Sí, muy, muy bueno tu mensaje de entregar ese mensaje positivo en las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Para mí es un agrado compartir estos temas, Carolina. Yo también reitero y agradezco tu generosidad en compartirlos. Para mí es un aprendizaje y que claramente tienen que ser incorporados en las distintas materias de trabajo, lo que tú promueves y lo que tú también propones. Yo te deseo mucha suerte en el proceso y ánimo y fuerza también para lo que se viene. Muchas gracias, Julio. Carlos, también las palabras al cierre. Yo quiero también destacar tu participación acá, de también responder las preguntas y eso, tus palabras al cierre. Sí, bueno, yo primero que nada agradecerle a ambos, agradecerle también a que Aysén decida y a todos quienes están detrás de este equipo, que la verdad es que me voy bastante contento porque hoy día, si hay algo que importa de esto, es que todos estamos interesados, al menos los que estamos aquí presentes, porque la situación de la inclusión en nuestra comuna al menos cambie, ¿cierto? En nuestro país, tú, Julio, que quiere, ¿cierto?, representarnos en la Constitución, también está interesado en el tema y eso es muy importante porque nos da garantía de que las cosas al menos vamos hacia ese camino. Y eso es lo que debe ocurrir. Yo creo que aquí no me pierdo y señalarles también que cada uno de los que estamos aquí somos verdaderos servidores públicos porque independientemente si ganemos o perdamos, al otro día estamos a la disposición de nuestros vecinos. Y a la disposición de nuestros vecinos, ¿para qué? Para solucionar sus problemas. Porque no es dónde estemos, sino que cómo lo hacemos. Porque cada vez que hemos podido estar y nos hemos encontrado con cada uno de ustedes en nuestro ámbito social y nos hemos reunido porque cada uno ha desarrollado algo en nuestra comunidad. Y eso es lo que importa. Lo que importa es nuestro carácter social, que no lo perdamos y que sigamos haciendo cosas. Y yo hoy día me voy bastante contento, bastante tranquilo, porque entiendo y sé que hoy día al menos tenemos una visión que la inclusión tiene que ser una prioridad en las políticas públicas, que tiene que ser una prioridad en nuestra Constitución y que también tiene que ser una prioridad por sobre todo en la acción municipal y comunal. Así que aquí disponible siempre a poder conversar con ustedes, siempre a poder llegar a entendimiento, a poder construir soluciones para los grandes problemas de nuestra comuna y de nuestro país. Así que muchas gracias y saludos a todos nomás. Fue una muy bonita instancia. Gracias, Carlos, por tu participación. Reitero los agradecimientos. Bueno, estamos llegando ya al cierre de esta transmisión. También destacar y agradecer a las personas que están detrás de esta transmisión, Ivonne Cuñecar y Sergio Díaz, que son los que son el soporte de este proceso del conversatorio. Bueno, y cerrar dando el mensaje también del cuidado que debemos tener en esta situación compleja de pandemia y que el ejercicio de conversar
de transmitir ideas, y yo creo que es muy necesario en los distintos ámbitos de nuestra vida, en las elecciones que se vienen, el debate, incidir en políticas es importante, compartir ideas, y este es lo que estamos desarrollando con distintas miradas de distintos actores y también presentando a nuestras candidaturas a concejales. Así que muchas gracias por su participación y por vernos, y este programa va a quedar grabado y lo invitamos a seguir por las redes de que Aysén decida en la región de Aysén. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Ahora yo creo que va a estar Yarela en el próximo programa y también invito a acompañarla. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, que estén bien. También. Chao.